Hola, ¿cómo va? Buenas, Hola, buenas. ¿cómo va? Buenas Bien, noches. bien. Bueno, esta ya sería la penúltima clase. ¿Estuvieron viendo algo de los apuntes que yo les he pasado? Ese tipo de cosas. ¿Dudas que tengan sobre todo eso? Las últimas clases. Nada. ¿Se escucha? ¿Todos escuchan bien? Sí, sí. Sí, sí, se Bien, escucha. perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar un poco con la clase de hoy, ¿sí? Recuerden, la semana que viene, que es la última clase, yo ahí les paso las preguntas del examen y van a tener una semana para realizarlo, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que es el control hormonal e inmunológico, ¿sí? Van a ver, es simple, hay que agarrar los primeros conceptos y después con eso todo se va desarrollando de una manera fácil. ¿Se desconectó? No, no se ve nada, profe. Sí. Ahí, Bien, ahí va, pues me falla un poco internet, por eso. ahí sí. Ahí sí, ahí carga. Bien, bueno, muy bien. Bueno, como les dije, vamos a hablar un poco de todo lo que es los aspectos hormonales e inmunológicos, ¿bien? ¿Qué tenemos que pensar en esto? Es como el sistema más complejo, por decirlo, del cuerpo humano, que hay distintos aparatos y sistemas que que van a hacer que funcionen en conjunto y no de manera aislada. Bien, le va a dar interacción a muchos sistemas. Acá, en lo que es el mundo del fútbol, esta coordinación es fundamental. Y entonces en el deporte, esta alta exigencia va a imponer estrés, tanto físico, mental, emocional como metabólico. Y todo eso va a generar un estímulo sobre todo el sistema hormonal e inmunológico. Van a ser los responsables de modular una respuesta ante el esfuerzo, de facilitar la recuperación y de promover adaptaciones y funciones funcionales al entrenamiento. También puede prevenir algunos desequilibrios, que eso es normal que sucedan, y bueno, y van a responder y adaptarse a todos los sistemas. ¿Cómo interaccionan? Por dar un ejemplo, estos sistemas, durante el entrenamiento intenso, ¿sí? El cuerpo va a activar lo que se llama el eje hipotálamo hipoficiario, que va a liberar cortisol y otras hormonas que son las que se generan por el estrés. Al mismo tiempo, van a observar una modulación inmunológica con cambios en todo lo que es la actividad de leucocitos, citoquinas y anticuerpos. La sobrecarga crónica de entrenamiento, que no genere una adecuada recuperación, puede alterar toda esta secreción hormonal y va a impactar directamente en lo que es la eficiencia del sistema inmune. Por su parte, todo el sistema inmune va a influir sobre el rendimiento y la adaptación. Como una función inmune deprimida va a tener un mayor riesgo de infección o fatiga prolongada. Bien, entonces, primero que nada, ¿qué es el eje hormonal e inmunológico en el deporte? Los sistemas responsables de modular la respuesta al esfuerzo y facilitar la recuperación. Bien, no son independientes y va a existir una interacción permanente entre los dos. ¿Estamos? Nunca van a trabajar por sí solos, sino que van a estar coordinados, por decirlo. Uno va a responder ante la actividad del otro.
Dentro del sistema endocrino va a estar compuesto por glándulas que secretan hormonas todo el tiempo a la sangre. Y esto va a permitir que a través de la sangre lleguen a los diferentes tejidos específicos como los músculos. ¿Cuál es la diferencia con el sistema nervioso? El sistema nervioso es mucho más rápido y puntual. La acción hormonal es más lenta, pero es sostenida en el tiempo. Entonces, las principales glándulas que vamos a tener son el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Que están dentro en el cráneo, en el cerebro, que es quien regula a todas las otras glándulas. Después vamos a tener las glándulas suprarrenales, que son ven en el dibujito la grasita amarilla que está por arriba, que lo que va a hacer es liberar cortisol y diferentes catecolaminas. El páncreas, ¿sí? Que va a regular todo lo que es la glucosa a través de la insulina, el glucagón, los niveles de insulina en sangre. Las gonadas, que son los testículos, que van a producir testosterona. La tiroides, que va a regular todo lo que es el metabolismo basal a través de la famosa T3 y T4, que hoy se indican tanto como medicación. Y el hígado y todo lo que es la musculatura esquelética, que va a liberar todo el tiempo factores como la inmunoglobulina o la mioquina, que son interleuquinas musculares. Todas estas glándulas van a actuar a través de diferentes ejes hormonales, que van a trabajar en bucle todo el tiempo retroalimentándose. ¿Bien? Siempre hay como una retroalimentación dentro de este sistema. ¿Entendido? ¿Y cuáles son los ejes hormonales? ¿Sí? Vamos a tener el hipotálamo hipoficio adrenal, ¿sí? Va a regular la respuesta al estrés mediante la liberación de cortisol y catecolaminas, ¿sí? Como son la adrenalina y la noradrenalina. Va a ser clave para todo lo que es el metabolismo energético, la presión arterial y las respuestas inmunes. Muchas veces este eje responde ante situaciones de estrés o de mucha adrenalina. ¿Bien? Luego está el eje hipotálamo hipoficio gonadal, que va a regular la secreción de testosterona y estrógeno en menor medida en varones, por supuesto, y va a ser fundamental para todo lo que es el anabolismo y la regeneración tisular. Esto es lo que decimos que diferencia con el sistema nervioso, que no es solo un impulso de un momento, sino que es constante en el tiempo con altibajos. Después está el eje somatotrópico, que va a implicar la liberación de la hormona de crecimiento, que va a ser fundamental para la reparación muscular y la adaptación crónica. Bien, el eje tiroideo, que va a intervenir en todo lo que es el control metabólico basal y la producción de energía. Y después lo que tenemos son las hormonas en particular, que son las que segregan todos estos ejes y controlan todo el tiempo. Estas hormonas van a favorecer todo lo que son los procesos constructivos, como la síntesis de proteína, la regeneración de tejido, el crecimiento celular, y también van a tener un rol crucial en la recuperación post-entrenamiento y en lo que son los fenómenos de adaptación. ¿Entendido? Vamos a tener la testosterona, ¿sí? Que va a estimular la síntesis de proteínas musculares, o sea, el crecimiento muscular. Va a favorecer también lo que es la agresividad, por decirlo de algún modo, por supuesto siempre hablando en el buen sentido, y todo lo que es la motivación. La secreción de esta lo que va a hacer es elevar tras los entrenamientos intensos de fuerza o alta intensidad. Entonces, ¿dónde va a estar implicado? En todo lo que son las adaptaciones musculares que se dan luego del entrenamiento. Y también va a disminuir en todos los que son contextos de fatiga o de sobreentrenamiento. Después tenemos la hormona de crecimiento, ¿sí? Que la secreción de la hormona de crecimiento sí va a ser más pulsátil, ¿sí? No va a ser constante. Y va a ser estimulada siempre por el ejercicio, el sueño profundo y el ayuno. El sueño profundo, muy importante porque esto muestra la relevancia de lo que es el descanso y la recuperación, ¿sí? Va a estimular la lipólisis, que la lipólisis es la degradación de los ácidos grasos, y busca aumentar la masa magra, la masa muscular. Por supuesto, va a potenciar todo lo que es regeneración y recuperación de tejidos blandos. Después tenemos por último factor de crecimiento que tiene una actividad similar a lo que es la insulina, que va a ser producido por el hígado, ¿sí? Va a estimular la proliferación y diferenciación celular y va a actuar como un mediador
de muchas funciones de lo que es la hormona de crecimiento. Bien, lo más importante, chicos, es que todas estas hormonas van a constituir lo que serían indicadores indirectos de una adaptación favorable, ¿sí? Especialmente cuando se observa en relación con el cortisol, que después lo vamos a ver. ¿Cómo tenemos hormonas anabólicas? Vamos a tener hormonas catabólicas, que las hormonas catabólicas van a cumplir funciones esenciales en lo que es la respuesta al estrés, ¿bien? Lo que es la disponibilidad de la energía, la homeostasis, pero cuando están elevadas de manera crónica, ¿sí? Van a generar efectos negativos sobre lo que es la salud y el rendimiento. Entonces, ¿qué vamos a tener como hormonas catabólicas? El cortisol, que muchas veces le dicen la hormona del estrés, lo que hace es aumenta la glucosa en sangre, moviliza los lípidos y proteínas. Va a inhibir la síntesis de proteína, en contraste con lo que hace la testosterona, y también va a inhibir al sistema inmune, o sea, la defensa de nuestro organismo. El exceso puede inducir la pérdida muscular, fatiga, inmunosupresión y alteraciones. La relación cortisol-testosterona elevada puede ser un indicativo de mal manejo de cargo de estrés crónico, ¿sí? No es que no pasa nada que produzco más cortisol, voy a producir más testosterona, no. Siempre que esos valores están muy altos, son indicativos de que algo está funcionando mal o nosotros con la carga estamos generando un mal estímulo. Bien. Luego también tenemos las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. La van a secretar las glándulas suprarrenales, lo que veíamos en color amarillo por arriba de los riñones. ¿Qué van a hacer? Van a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la disponibilidad energética. Van a ser las que se activen ante la respuesta, ante el ejercicio agudo y estímulos emocionales. ¿Bien? Y la función siempre va a ser adaptativa. ¿A qué se refiere con eso? Un exceso va a generar hiperactivación simpática y va a interferir en la recuperación. Entonces, se debe ir adaptando de acuerdo a la situación de ese momento. Y después, lo que tenemos también son las hormonas del metabolismo energético. ¿Qué significa esto? Que van a regular el balance energético, lo que es el hambre, el apetito y la utilización de sustratos durante el ejercicio. Por ejemplo, la insulina, que lo que nos permite es el ingreso de glucosa a la célula. El ingreso de glucosa a las células le va a dar energía para generar las contracciones musculares y todos los eventos que conlleva eso. También va a suprimir la lipólisis y la glucogenólisis, esos son mecanismos de generación de glucosa, y va a disminuir ante el ejercicio intenso. Después tenemos el glucagón, que va a favorecer la liberación de glucosa hepática y va a aumentar en esfuerzos prolongados. ¿Para qué va a aumentar? Al aumentar este glucagón, va a liberar glucosa y va a alimentar de mayor energía a los músculos. Luego está la leptina, ¿sí? Que la va a producir lo que es todo el tejido adiposo, ¿sí? La grasa de nuestro cuerpo, que es un sistema en sí, por decirlo de algún modo, y va a informar al cerebro sobre las reservas energéticas. Va a disminuir en contexto de déficit energético crónico, como cuando hay riesgo de fatiga o amenorrea, todo lo que es falta de sueño y que el deportista no llegó a entrenar, por ejemplo, con una buena recuperación. Y por último, vamos a tener la grelina. ¿Qué hace la grelina? Estimula el apetito, ¿sí? Favorece la incorporación de nutrientes, por decirlo, y va a aumentar con un ayuno prolongado o el entrenamiento que nos recupera, ¿sí? Que no tiene la suficiente recuperación alimentaria de sustratos. Bien, estas son todas las hormonas, bien, como vimos antes, las anabólicas, las catabólicas y las del metabolismo energético. Ahora, ¿qué pasa cuando estas hormonas tienen diferentes variaciones, ya sean agudas o crónicas, con el ejercicio? Cuando hay variaciones agudas, ¿sí? Después del entrenamiento de fuerza, de alta intensidad, ¿qué vamos a ver? Un aumento de la hormona de crecimiento, la testosterona, las catecolaminas y el cortisol. ¿Bien? Va a haber un descenso transitorio de insulina,
que se consumió para ingresar en el músculo y cambios relacionados con lo que es la carga y el tipo de estímulo que haya hecho ese día. No es lo mismo si es un estilo aeróbico que si es un estímulo de fuerza. Bien, van a actuar ahí diferentes hormonas dependiendo de lo que sea, cómo sea ese estímulo. Y después tenemos las variaciones que son más crónicas, ¿sí? Que se dan por entrenamiento regular y una buena recuperación. Esto va a generar una mejora de la sensibilidad hormonal, una reducción del cortisol basal y un aumento o mantenimiento de testosterona libre. Muchas veces lo que son las variaciones hormonales crónicas se pueden generar siempre adaptaciones positivas o adaptaciones negativas. Las adaptaciones crónicas positivas van a buscar siempre mejorar el perfil hormonal del deportista. Bien, todo esto, ¿sí? Va a tener diferentes implicancias en lo que son los perfiles hormonales. Cuando hay una adecuada adaptación, va a ser, se va a generar un mejor estado de recuperación, mayor eficiencia adaptativa al entrenamiento, o sea, adaptarse a los entrenamientos, y un menor riesgo de sobreentrenamiento. Ahora, cuando el equilibrio testosterona-cortisol tiene una relación elevada, como dijimos antes, puede haber un estado anabólico favorable y cuando hay una relación baja, va a haber una alerta de una probable fatiga, ¿bien? Y siempre piensen que el entrenamiento tiene que buscar estimular las respuestas anabólicas, ¿bien? Y por supuesto, evitar el mantenimiento de todo lo que son las respuestas catabólicas. ¿Entendido? Bueno, antes de pasar a la fisiología del sistema inmune, una cosita más. ¿Cuál es el rol de todas estas hormonas en lo que es la recuperación? ¿Ok? Siempre que las hormonas anabólicas faciliten los procesos de síntesis, reparación y adaptación, son esenciales luego de cada entrenamiento. Y cuando se altere esto, por supuesto lo que va a pasar es un peor rendimiento, ¿sí? Un mayor riesgo de lesión, una recuperación lenta y trastornos en todo lo que es el día a día, lo que es el ánimo, el sueño, la motivación. Bien, por eso el monitoreo de todo lo que es el sistema hormonal, acompañado de otros indicadores subjetivos como cuestionarios y cosas por el estilo, va a ser siempre una herramienta muy importante para detectar todo lo que son los desequilibrios que se puedan traducir en un descenso del rendimiento del deportista. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es sistema inmune. Primero, más que nada, sistema inmune en particular va a ser el encargado de proteger al organismo de todo lo que es agentes patógenos, ¿sí? Va a buscar reparar el tejido y mantener el equilibrio interno, la famosa homeostasis. En los deportes, ¿qué pasa? La carga, la exposición a los entornos, los viajes, el estrés emocional, la presión de competir, va a hacer que estos sistemas se puedan ver beneficiados como perjudicados dependiendo de cómo se gestione todo esto. Entonces, el sistema inmune se va a dividir en dos ramas. Una inespecífica, que va a ser la primera línea de defensa, que es todo lo que nosotros conocemos como piel, mucosas, y los primeros defensores de nuestras células, que son los macrófagos y neutrófilos, y va a actuar de manera rápida, ¿sí? Pero no va a ser específico. Por ejemplo, la piel no frena a un patógeno específico, sino es una barrera del cuerpo general. Y después va a estar todo lo que es la inmunidad adaptativa, ¿sí? Que va a implicar células especializadas como los linfocitos T y B. Bien, va a requerir más tiempo, se da todo un proceso de defensa y va a tener memoria inmunológica. ¿Qué significa esto? Que el mismo patógeno que una vez ataca al cuerpo, luego de que el cuerpo se defendió, ese mismo patógeno no le va a poder generar daño si vuelve a ingresar al tiempo. Bien, y por supuesto va a permitir una respuesta más efectiva ante las exposiciones repetidas. Toda esa eficiencia del sistema inmune va a depender de diferentes factores, como la carga de entrenamiento que le demos, la nutrición
el descanso, la salud en cuanto a todo lo que es gastrointestinal, la nutrición, el estrés emocional y, como hablamos antes, que se va a desencadenar de todo esto, el estado hormonal. Bien, ¿cómo va a responder nuestro sistema inmune durante el ejercicio agudo? ¿Sí? De intensidad moderada o alta. Va a aumentar transitoriamente las células inmunes en sangre, ¿sí? Van a estar en mucho movimiento dentro de nuestro cuerpo. Va a incrementar lo que son las citoquinas proinflamatorias. ¿Para qué? ¿Sí? Uno dice, ¿por qué el entrenamiento genera inflamación? Porque como todos sabemos, el entrenamiento rompe proteínas. Al romper proteínas se genera inflamación y esa inflamación se debe regenerar. Por decirlo de algún modo, es un proceso positivo. No siempre tenemos que ver la inflamación como algo negativo. Siempre la inflamación nos va a indicar que están llegando nutrientes, están llegando mayor cantidad de nutrientes a ese sector donde se están rompiendo, ya sea una lesión o una simple ruptura de proteínas por el entrenamiento, ¿sí? Y también se van a activar rutas antiinflamatorias luego del entrenamiento como proceso de adaptación. Todas las respuestas se consideran beneficiosas. ¿Por qué? Porque estimulan la renovación tisular, van a promover la recuperación, van a mejorar la vigilancia inmunológica. Cuando la carga sea excesiva o crónica, va a desencadenarse una disfunción del sistema inmune. ¿Bien? Bueno, antes de pasar a lo que son los marcadores inmunológicos, vamos a comparar un poquito, ¿sí? Cómo varía el riesgo de infección en relación con el nivel de actividad física, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando una persona, por ejemplo, es sedentaria, no, no realiza actividad, el riesgo basal de infecciones va a ser muy bajo, ¿no? Resfríos, gripes y diferentes enfermedades muy básicas. El ejercicio regular y moderado va a fortalecer al sistema inmune y va a disminuir el riesgo de todo esto. Y el ejercicio intenso y muy prolongado, ¿sí? Que no tiene recuperación, va a incrementar el riesgo de infecciones. ¿Por qué? Por ejemplo, en todo lo que es el tracto respiratorio superior, porque el cuerpo al estar muy agitado, muy estresado, no puede utilizar todas las barreras que tiene a su disposición por ese momento de estrés. Bien, entonces, va a haber una influencia del estrés físico y psicológico en la función inmune. Y este estrés físico, sí, el estrés psicológico, por decirlo de algún modo, va a activar el eje que dijimos antes, el hipotálamo hipoficiario, que va a generar diferentes trastornos, como el aumento transitorio de las células inmunes en la sangre, ¿sí? Aumento sostenido del cortisol también, disminución de todo lo que es la actividad, perdón, de las células se les llaman natural killers, ¿sí? O linfocitos, y también va a haber una mayor susceptibilidad a infecciones y a procesos inflamatorios. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo, chicos? ¿O estamos medio perdidos? No, no, venimos bien. Sí, sí. ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles van a ser los marcadores inmunológicos y la relación con el estado de entrenamiento? Los leucocitos totales, ¿sí? Una elevación transitoria se va a generar siempre luego del ejercicio. Los linfocitos T, que se va a generar una disminución crónica, que puede ser un signo de inmunosupresión muchas veces. Las interleucinas, que demarcan procesos inflamatorios o antiinflamatorios según el contexto. La proteína C reactiva, que va a indicar inflamación sistémica. La inmunoglobulina, el descenso en saliva, muchas veces predictor de mayor riesgo de infección respiratoria. Van a ver muchas veces que están haciendo los raspados, ¿sí? Con los hisopos en la boca. Es muchas veces por esta inmunoglobulina.
Y lo importante es que todos estos marcadores siempre se tienen que interpretar dentro del contexto clínico y deportivo, ya que también pueden verse muchas veces modificados por infecciones subclínicas, alergias, viajes o estrés ambiental no relacionado con el deporte en sí. Bien, ¿cuáles son algunas estrategias para preservar la función inmune en los futbolistas? Simple, hacer las cosas bien, por decirlo de algún modo. Entrenamientos bien planificados, ¿sí? Respetar los principios, como siempre decimos, la variedad, la recuperación, un sueño adecuado, la nutrición balanceada, el déficit, evitar el déficit energético crónico, ¿sí? Las estrategias de recuperación, como son los baños de contraste, bueno, el descanso, masajes, miles de, de propuestas de recuperación que puede haber. Siempre lo más importante es el sueño y la nutrición. Y el control emocional y psicológico. ¿Qué pasa cuando hay un síndrome, por decirlo, de inmunosupresión inducido por el ejercicio? ¿Sí? Va a haber infecciones recurrentes, lesiones con una recuperación muy lenta, fatiga persistente y una mala tolerancia al esfuerzo. ¿Sí? Muchas veces ese cuadro, por decirlo de algún modo, se puede confundir con lo que es el síndrome de sobreentrenamiento. Bien, hasta acá estamos con lo que es sistema y función inmune. Ahora lo que vamos a ver es cómo medimos todos estos sistemas, ¿sí? Tanto el hormonal como el inmune. Hoy en día, ¿sí? Como los entrenamientos cada vez son más exigentes, el calendario cada vez hay más partidos, es muy importante evaluar cómo responde cada jugador a la carga que se le impone. Y acá va a entrar en juego todo lo que es el concepto de monitoreo de carga interna, ¿bien? A través de cuestionarios, ¿sí? Percepción de esfuerzo, van a tener lo que ustedes quieran para evaluar. Hoy en día, por suerte, hay muchísimas herramientas para evaluar todo lo que es carga. Como ya lo hablamos en otra clase, carga externa, todo el trabajo realizado por el jugador, ¿sí? Yo lo cuantifico, digo, voy a hacer, no sé, 10 pasadas de 200 metros. Buenísimo. Tenemos el número. Entonces, vamos a tener datos como distancia total, metros de alta intensidad, aceleraciones y desaceleraciones, todo esto medible con GPS, salto, impacto, carga de gimnasio, lo que quieran. Todo medido con GPS, acelerómetro o diferentes plataformas de fuerza también. Y después tenemos la carga interna que va a ser la respuesta fisiológica a esa carga externa que nosotros le dimos, ¿bien? Cómo lo percibe el cuerpo a toda esa carga. Como sus indicadores tenemos frecuencia cardíaca, lactato sanguíneo, percepción del esfuerzo, ¿sí? Cómo percibe el paciente el esfuerzo, variables hormonales e inmunológicas, variables cómo varía la frecuencia cardíaca y percepción de recuperación y bienestar, que ahí tenemos muchos cuestionarios. Siempre tenemos que pensar que dos personas que realizan el mismo trabajo, ¿sí? Yo les doy el mismo trabajo, la misma carga externa, van a responder de manera completamente diferente, ¿sí? Una carga interna. Y después, lo que vamos a tener son los indicadores hormonales. Cuando se analizan ciertos perfiles hormonales de forma periódica, como para poder saber cómo es su perfil, va a revelar diferentes adaptaciones o fatiga acumulada, ¿sí? Por ejemplo, la testosterona es un indicador de un estado anabólico, pero si hay un descenso sostenido, puede ser una alerta sobre fatiga o estrés. El cortisol, que aumenta con el estrés físico y emocional, cuando hay una elevación crónica, puede indicar una mala maneja de las cargas. O, como también pasa, una recuperación inadecuada, ¿sí? No estamos permitiendo que ese cuerpo se recupere. Y después, lo que ya hablamos, la relación testosterona-cortisol, ¿sí? Que va a ser muy importante para evaluar lo que es el equilibrio anabólico-catabólico. Todos estos análisis se van a poder realizar mediante muestras de saliva, de sangre, idealmente siempre con supervisación médica, ¿sí? Y también la interpretación. La interpretación no la pueden hacer ni los entrenadores ni los preparadores de fisios, sino que tiene que haber un conjunto de kinesiólogos, nutricionistas, médicos trabajando en eso. Entonces,
¿Cuáles van a ser los marcadores? ¿Sí? O sea, los que vamos a medir en cuanto a lo inmunológico. Inmunológico, me salió ahí. Te erré un poquito. Bien, los más importantes. Inmunoglobulina A salival, ¿sí? Indicador clave en todo lo que es la inmunidad de la mucosa. La disminución sostenida puede generar un mayor riesgo de infecciones respiratorias. Los leucocitos y linfocitos de sangre, esto a través de análisis sanguíneo, que van a reflejar una respuesta inflamatoria o inmunosupresión. Cuando los leucocitos y los linfocitos en sangre están altos, podemos estar en peligro de alguna infección, y cuando están bajos, puede haber una inmunosupresión que es peligroso, por decirlo de algún modo. Después tenemos lo que son las citoquinas pro y antiinflamatorias, que van a ayudar a entender todos los procesos inflamatorios activos, ¿sí? Dependiendo qué citoquina qué citoquina, ya sea pro o antiinflamatoria, esté alta, podemos descubrir dónde está habiendo un problema. Por supuesto, la evaluación de todo lo que son marcadores inmunológicos son costosos y requieren de mucha logística. Esto lo van a ver en equipos de alto nivel. Entonces, lo que se hace muchas veces se utiliza en momentos clave, por ejemplo, no sé, en pretemporada, o cuando hay muchos partidos juntos, o cuando el deportista se está recuperando de una lesión, o cosas por el estilo. Bien, y después, lo más importante, ¿sí? Porque como antes dijimos, toda la respuesta hormonal e inmune tiene mucho que ver con lo emocional, con el bienestar del paciente. Son las variables subjetivas bien aplicadas, bien, que pueden ser muy sensibles, tanto como todo lo que es análisis sanguíneo y cosas por el estilo, que bueno, nos da un valor numérico exacto. Esto no va a ser exacto, pero si lo sabemos usar y sabemos educar al deportista, nos puede ayudar un montón. El RPE, la sensación de esfuerzo, ¿sí? Escala de 0 a 10. Yo le digo a mi deportista: ¿cómo sentiste este estímulo? Del 1 al 10. Lo sentí un 10, lo sentí un 8, lo sentí un 6, lo que sea. Entonces, al finalizar cada sesión, ¿cómo sentiste la sesión? Numerito. Entonces, después hay algo que se va a llamar unidades arbitrarias, ¿sí? Que nos va a permitir calcular la carga del entrenamiento del día, que es el valor de RPE por la duración de minutos. Entonces, vamos a poner un ejemplo: un RPE de 10 en una sesión de 60 minutos es una carga de unidades arbitrarias de 600 puntos. Y yo así puedo ir comparando la carga semana a semana, día a día y más. Después tenemos el Hooper Index, que es ya un cuestionario de bienestar, ¿sí? Que se evalúa la calidad del sueño, la fatiga percibida. Esto se hace muchas veces a la mañana, o sea, la fatiga con la que llega el deportista a la práctica, el dolor muscular, el estrés general y la motivación. Bien, todas estas variables lo que van a ayudar a identificar diferentes tendencias que van a anticipar la acumulación de fatiga, que eso nos va a llevar o a un riesgo de lesión o a un bajón en lo que es el rendimiento del deportista. ¿Cuáles son algunas herramientas prácticas de evaluación? Como dijimos antes, los cuestionarios, ya sean digitales o de papel. Hay muchas aplicaciones móviles hoy para medir el RPE y cosas por el estilo. Los controles bioquímicos periódicos, eso se hace, como les dije ya, en el alto nivel. Y las encuestas. Existen, si ustedes buscan en internet, van a encontrar miles y miles de encuestas, ¿sí? Para utilizar con sus deportistas. Algunas son demasiadas largas, tienen que pensar en cosas prácticas, rápidas, que sean simples y que se puedan mantener en el tiempo. No sirve de nada que yo haga una encuesta hoy y la vuelva a hacer dentro de 3 meses. No, algo simple. Por ejemplo, el RPE. Pum, ¿cómo te sentiste del 0 al 10? ¿Qué tan intenso sentiste la práctica? 6, 7, 8. Bien, listo. Ya tengo el valor. Saco ese valor por la cantidad de minutos que duró el estímulo y punto. Bien. Luego de todo eso, vamos a lo más importante. Vamos a tener un montón de información. Ahora tenemos que ver cómo interpretamos estos datos. Entonces, toda esa información la tenemos que
transformar en datos, en una herramienta, ¿sí? Que sea una herramienta. No sirve de nada tener miles y miles de datos si después yo no los utilizo, ¿sí? Y a partir de eso vamos a empezar a ver tendencias, ¿sí? Como dice acá, una baja puntual puede no tener valor, pero cuando es sostenida esa baja, ahí sí los tiene que prender alertas, así como la baja como la subida. Individualizar umbrales, no todos van a tolerar la misma carga, ¿sí? Tener en cuenta no solo las variables subjetivas, sino también las objetivas, ¿sí? Ir jugando todo el tiempo en cómo se relacionan, al variar una, cómo varía la otra, y después siempre tomar las decisiones basadas en la evidencia, ¿sí? ¿Qué significa basada en la evidencia? Si ese jugador, ¿sí? Yo veo en el GPS que está corriendo de más. Cuando le hago la evaluación subjetiva, me dice que está muy cansado, ¿sí? Por más que yo lo necesite, no es que solamente tengo el valor del GPS y el jugador se siente bien y bueno, lo vamos llevando. No, no. Si tenemos dos variables importantes, ¿bien? Siempre lo subjetivo es lo más importante. Como por ejemplo, tiene un RP bajo, pero vemos en el GPS valores muy altos, bueno, ahí lo podemos apretar un poquito, pero ir viendo, por supuesto, con mucho control, porque tenemos una alerta que nos está dando el GPS. Ir jugando todo el tiempo con eso, ¿bien? Siempre para mí, por lo menos a mi gusto, lo subjetivo, el cómo se siente el deportista, es lo más importante, ¿bien? Bueno, todo esto, ¿sí? No es para que tengamos, ni siquiera pasa en los equipos de mayor presupuesto económico, no existe una persona que se encarga solo de esto, sino siempre va a ser interacción completa de todos los que trabajan. Bien, los entrenadores los ven todos los días en la práctica, son los que planifican la temporada y van a tener una visión. Los preparadores físicos que van a ajustar el volumen, van a ver la recuperación, van a ver el monitoreo. Los médicos y kinesiólogos que van a estar más, por decirlo, en lo que es laboratorio, ¿sí? Y los nutricionistas que van a estar viendo todo lo que es la ingesta calórica y comida. Entre ellos cuatro y más, acá podemos agregar psicólogos, podemos agregar lo que ustedes quieran, se tiene que llegar a un consenso de las acciones a realizar con los diferentes desbalances que pueda haber. Entonces, toda la información se tiene que compartir, ¿sí? Y traducir en decisiones. No sirve de nada que tengamos un montón de información si no tomamos decisiones. Bien, hoy en día hay muchas empresas, ¿sí? Que lo que van y hacen, toman datos, datos, datos. Y van a un club y les ofrecen datos, datos, datos. Pero yo con los datos no hago nada si después no los paso a información. ¿Estamos, chicos? Eso es lo más importante. Tienen que entender que todos los datos que se tomen se tienen que funcionar para generar un cambio, ¿sí? Para tener información y mejorar. Si yo tomo datos, todos los días tomo datos y esos datos no los utilizo nunca, lo único que estoy haciendo es perder el tiempo. ¿Estamos? Eso es lo más importante de todo, chicos. Así que esto es todo por hoy. Dudas, cuestiones que no se hayan entendido, díganme. ¿Alguna En, duda? en el caso de tener un deportista con tiroides, eh, Bien. sí, ¿el entrenamiento tiene que ser distinto o se puede dar igual, al Mira, mismo nivel que los el demás? deportista probablemente, si tiene hipotiroidismo, va a estar medicado. ¿Sí? Esa medicación lo que va a buscar es estabilizar los valores de la tiroides. Entonces, mientras el deportista se sienta bien, ¿sí? No va a haber ningún inconveniente. Es más, ese deportista probablemente cada 6 meses más o menos se controle con el médico. Entonces, que haya problemas no es para o sea, que tenga problema de tiroides no es un problema para ustedes, siempre y cuando el paciente responda. ¿Por qué? Porque de eso se encarga el médico. Ustedes lo que tienen que saber es, vamos a poner un ejemplo.
ven un jugador que siempre está medio disminuido de energía, que esto que el otro, alguno consultar, ¿sí? ¿Qué te está pasando que esto? Si te dice, no, mirá, me descubrieron, y bueno, hace otra interconsulta, lo que sea, asesorarlo. Pero después en lo que es dato, que se encargue el médico. ¿Bien? Ustedes, por supuesto, como les digo, yo acá les doy muchos datos para que ustedes tengan idea. No a lo mejor para que van a ser los que tomen la decisión, sino que ustedes tienen que saber el contexto en el que está ese deportista. Listo, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Ninguna? Bueno, Ninguna. muy bien, chicos. Yo ahora en un ratito les subo el apunte para que lo tengan. No me acuerdo si no, el fin de que viene creo que tienen con la Nutri. En la otra semana vienen conmigo y ahí les paso las preguntas para que realizan. ¿Sí? Bueno, Vamos. chicos, que arranquen bien la semana. Dale, Muchas gracias, buena semana. adiós, Listo, adiós, muchas nos vemos. gracias. Dale, nos vemos.